Hola, buenos días, Hola, ¿cómo estás? bien, cansada. Sueño, todavía. De sueño, que no he terminado de desayunar. Tarea, dale tarea. No, no, sí, tranquila, tranquila, todo está bajo control. No, sí, vamos a hacer una pequeña parte súper interesante y luego ya les toca a ellos chambear. Pero Dale. no, tranqui, tranqui, todo bien. ¿Tú cómo estás? ¿Has descansado bien? Sí, me levantaba a las 7:30 Sí, más o menos. Sí. Anoche sí me quedé yo dormido. igual. Me quedé dormida. A mí me hubiera gustado dormir un poquito más, Ya. pero aparte que está mi hijo también, mi hijo que no, que despierta temprano, mamá, tengo hambre, ya, ni No, no modo, se ¿no? puede, ni el calor ya te deja dormir. Hoy, esta noche Mm. particularmente he sentido muchísimo calor. Sí, es aquí hace más calor, acá también. Qué horrible hoy, qué horrible. Ayer sí ha estado más o menos, hoy día no sé, ojalá que no esté mucho. Mm. Eso sí es verdad. Sí, y lo malo que acá llueve, ya, o sea, se ha vuelto medio tropical acá el clima. Oye, sí, antes no era Trujillo así. No, pues llueve, mira, ha llovido 2 días casi seguidos, el jueves, viernes ha sido, Ujú. pero el viernes sí, casi toda la madrugada había llovido, algo Ah, así, no te puedo creer, sí, sí. fuerte. Pero he visto que en Piura creo que ha ido bastante, Tumbes, Piura creo que ha sido fuerte las lluvias. Ah, mira, no sabía, ¿sí? Sí, pero raro se ha hecho, ¿no? Pero ha aumentado así el calor. Y lo malo que también trae zancudos y eso también, ya, ni, eso sí aburre. Sí, eso es verdad, los zancudos es horrible, Sí, lo deja muy... horrible, ese es un tema, sí, horrible. No, y da miedo, ¿cómo se llama eso? El dengue, ¿cómo es? El dengue, ¿no? Chikungunya, ¿cómo es? Chikungunya, chikungunya creo que es, Sí, chikungunya, ni sé. chikungunya, algo así. Eso también da temor, pues. Claro. Sí, déjalos ingresar. A ver. A ver. Buenos Ah, días. Ah, anoche, ya me fui temprano, no sé por qué se fue la luz. Como a ya las, sí, se ha ido la luz ayer, no te puedo como a creer. las, más o menos las 11 ha sido. Ya dije, ¿a qué hora regresará? Ya también me fui a dormir. Buenos días, Jairo. Buenos días, Luis. Buenos días, buenos días. Vamos a- Buenos días, buenos días. buenos días. Vamos a. Ah, no sabía que se había ido la luz. Sí, se fue, pero ya no me fijé que era regresa porque también me quedé dormido. Ah, claro. Sí. Han modificado el reglamento de supervisión, ¿no? He visto, pero no lo he mirado todavía en detalle. 2 artículos, 3 artículos solamente De qué? Imagino que por lo de Repsol lo han hecho, ¿no? para las medidas Para administrativas. las administrativas, claro, porque ahí han tenido varios problemas. ¿Y No, no he visto los artículos. De qué habla? El 22 y 36 creo que ha sido. 22 y 36. Ah, lo voy a chequear. Sobre las medidas administrativas. Sí, Mira tú. Interesante. sí, pero ¿cómo se ve, no, el tema? Porque Serfor, nada, no les he hecho nada, no les iniciaron ni siquiera nada, ni un pas, ni siquiera nada. Pero es bien, no sé cómo supervisa y cómo va a sancionar Serfor, porque supuestamente ellos tienen que, Repsol les ha dicho, pero a ver, envíame cuántas especies he contaminado o he matado, ¿no? Entonces no tiene ni Ujú, siquiera un número de cuántos animalitos han fallecido, cuántos están contaminados. Entonces Serfor sí, dice, no puedo hacer nada si no tengo eso. claro. Pero la sanción puede ser por la acción, pues, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver cómo está el marco normativo de Serfor, la verdad. Sí, No sé qué tiene allí. eso también. Sí. Pero igual, o sea, y
Sí, así, si UEFA sanciona a Repsol, todo eso va a demorar un siglo. Bueno, ahorita están únicamente, por lo que entiendo, están más que nada actuando sobre, espérate. Em, lo que pasa es que ahorita están haciendo pagar multas de las medidas, ¿no? Y Sí. sobre el incumplimiento de las medidas es que van a empezar los sancionadores. Ujú. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Ese es un caso que tiene para rato, ¿ah? Uf, Sí, o sea, tiene, pero por lo menos unos tantos años. sí, 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 acuérdate cuando hubo los derrames de Cuninico, por ejemplo, Ujú. eh, o sea, duró muchos años, ¿no? Duró Sí. muchísimos años, no fue tan sencillo. Y eso que lo pueden, ¿cómo se llama? Hasta judicializar y todo. Si lo judicializan es peor, ¿no? Peor, es ahí. Uf, Se va para rato eso. y ahí Vamos a ver qué agarras. pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, la verdad. Y ahí Serfor puede ganar, porque, o sea, Poder Judicial no tiene mucho conocimiento, porque el tema ambiental están perdidos. Claro. Salió algo sobre la consulta previa, el Tribunal Constitucional, que Ah, dice ¿qué he dicho? que no es un derecho fundamental que no está reconocido en la Ah, sí, Constitución. sí, sí la vi, ya sé, sí, sí, ya la vi, sí, 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 Ahí, eso es verdad. no sé si tú escuchas de Mario Peña, Chacón, Sí, costarricense. sí. Me estaba comentando, oye, pero qué tan, no sé, no leen los convenios, ¿cómo hacen su jurisprudencia? Me dice, no citan, o sea, los jueces, ¿no? No citan jurisprudencia internacional o no han leído, me dice. La verdad, Ujú, yo he visto sentencias, digo que no citan, pues, mucho de jurisprudencia internacional. Me dice que no leen lo sobre la Corte Interamericana de Justicia, Derechos Humanos, los convenios. Pero es cierto, o sea, no hay citas de jueces, o sea, que existen jueces, jurisprudencia casi, o sea, internacional, en las sentencias del tribunal, ya imagínate, mm, de los juzgados, pues peor todavía. Lo malo, por ejemplo, ¿no? mm, Las acciones de amparo a nivel nacional ingresan a los jueces civiles y que no tienen conocimiento del tema, pues, por ejemplo, ambiental. claro. Y ahí es el Uy, problema. tremendo. En Sí, fin, vamos a de pronto empezar ya, que sí, van ingresando y iba ingresando buenos días con todos. Buenos días, Jonger, Rocío, Ana Paula, Jairo Rojas, Jairo Miranda y Luis Rojas. Domingo siempre es muy particular, pero vamos a hacer esto pase rápido. Bueno, ¿ya puedo compartir? ahora sí, Ana Paula dice, ¿dónde está Ana Paula? No lo veo. Ahí yo veo, pero debe ser Rocío, es creo, ¿no? Es mi hijita que me coge la Sí, pop, sí, ya lo sí, cambié, por disculpen. eso yo oía a Ana Paula, decía, pero Sí, Zabaleta Pinillos, y decía, pero ella debe ser Rocío, porque ayer estaba Rocío Pinillos, sí, ya. Yo dije Ana Paula, ¿dónde está? todavía no Sí. tiene laptop. Ah, claro, por las clases, sí, sí, sí. Ah, de acuerdo, sí, ahora ya lo cambió, ahora ya lo veo. Bueno, ahora sí, le dejo con la profesora Juliana y Bueno, iniciar la clase de ella. listo. Bueno, hoy día ayer un poco en Recordaris, estábamos viendo este caso y justamente la idea de plantear este caso ayer era que hoy ya íbamos a entrar a ver en detalle la ley, ¿no? Y qué tipo de problemitas, qué tipo de inconsistencias hay, o es más, qué se puede mejorar, ¿no? O qué debe modificarse, porque yo soy de las que considero que sí es posible modificar la ley por varios temas, ¿no? Para hacerla mucho mejor, no para ir hacia atrás, ¿no? Sino tomar en cuenta varias cosas que han pasado en estos últimos 3 años que inicialmente no se habían planteado, ¿no? Y que claramente representan un desafío por donde se le mire, ¿no? Ayer hablábamos muchos de ustedes mencionaban, porque tomé las notas y lo tengo acá en mi cuaderno, mencionaban la necesidad de incentivos para la transición, porque el costo en realidad se traslada
a los consumidores, las cadenas de valor, el asesoramiento, los créditos, las alianzas, la difusión, las subvenciones, tantas cosas que había, ¿no? Y creo que todos hemos coincidido, casi todos, en el tema de los incentivos, ¿no? De qué manera se establecen esquemas de incentivos. También Honger creo que mencionó la responsabilidad extendida del productor, que debería estar amarrado, sí, debería haber un amarre mucho más importante ahí. Y la lista de componentes y aditivos, ahí puede haber una oportunidad interesante de conversar con los reglamentos técnicos, ¿no? Ahora, pero el Perú no solo tiene la ley, ¿no? Antes de que se aprobase la ley, algunos meses antes se aprobó este decreto supremo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? El decreto supremo 013-2018 de MINAM. ¿Y por qué se aprobó este decreto? Este decreto se aprobó en noviembre. Les comento por qué. Porque en ese momento, si recordamos, la ley se aprobó en el Congreso en diciembre, pero hasta el mes de noviembre, en realidad, no se sabía si la ley se iba a aprobar. O sea, sinceramente, muchos no creían, yo particularmente sí creía que se iba a aprobar, pero muchos no creían que era posible aprobarse la ley. ¿Por qué? Porque en el Congreso habían, pues obviamente, muchos intereses como siempre. Se habían presentado muchos proyectos de ley, se discutía, algunos lo tomaban, se interesaban en el tema, otros no se interesaban. Y además en la agenda política en ese momento, no recuerdo exactamente qué había, pero estaba muy movido. Entonces, era ya el mes de noviembre y el ministerio toma una decisión, ¿no? Y dice, ok, pero si el Congreso no está interesado en el tema, al menos aprobemos una norma considerando ciertos aspectos que el MINAM había propuesto, pero para las actividades del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Ya, bueno, todo el mundo en el equipo empezamos a trabajar este decreto supremo, se tomó mucho de los proyectos de ley que estaban en el Congreso y era como un gesto político para decirle al Congreso, mira, el Ejecutivo ya empezó a hacer esto y no está esperando a que tú apruebes la ley, ¿no? Porque se podía hacer. Entonces, bajo esa lógica, es que se aprueba este decreto supremo, el 013-2018, que aprueba la reducción del plástico y promueve el consumo responsable del mismo en las entidades del Poder Ejecutivo. Y para eso se dan en esa norma varias definiciones que se estaban planteando en el proyecto de ley. Se habla de biodegradabilidad, se habla de microplásticos, se habla de plástico, se habla de lo que es una bolsa de plástico de un solo uso, se habla de plástico reutilizable y se da prohibiciones, ¿no? O básicamente se aplica sobre varios bienes, ¿no? Por un lado, las bolsas plásticas, un solo uso, por otro lado, los sorbetes y los envases de Tecnopor, que fue básicamente lo que se hizo, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Se prohibió en un plazo no mayor de 180 días hábiles, o sea, eso nos lleva más de 6 meses, las bolsas de plástico de un solo uso, las bolsas compuestas por sustancias peligrosas y aditivos, así dice la norma, que catalicen su fragmentación y generen contaminación por microplásticos. Y eso tiene una razón de ser, además, ¿ah? Que es básicamente atacar a o sea, hay una tecnología que yo les mencioné ayer que era de doble mecanismo ¿cómo decirlo?, de degradación, que son las oxo-biodegradables o las oxodegradables, que son un problema gigante y hay todo un debate a nivel internacional sobre el tema. Entonces también lo vamos a ver más adelante, esa parte del oxo. Entonces también los envases de Tecnopor y los sorbetes, ¿no? Y también, justamente porque en los ministerios algo que pasa mucho es que la gente compra o los trabajadores compran su menú y todo el menú venía siempre en envases de Tecnopor, ¿no? Entonces
también se empezó a prohibir eso también, ¿no? Y también todo lo que era áreas naturales protegidas, áreas declaradas como patrimonio cultural, etcétera, ¿no? Y también, bueno, obviamente en esa norma, que era como que el primer chorro, el primer vistazo, también básicamente se dijo ya, ok, no vas a poder utilizar las bolsas dentro de las instalaciones de los ministerios o de las entidades del Poder Ejecutivo, pero sí vas a poder utilizar bolsas de plástico reutilizable, bolsas de plástico biodegradable, u otras cuya degradación no genere contaminación por microplásticos o sustancias y que aseguren su valorización. Entonces, eso obligaba a que las áreas administrativas, cuando pretendan comprar, por ejemplo, bienes, también integren esto, que los propios trabajadores también integren este cambio, y era una manera de dar el ejemplo hacia afuera. También la norma dio exclusiones, ¿no? Exclusiones, y creo que ayer se conversaba de las exclusiones, pero las exclusiones, más que sacarle la vuelta a la norma, hay que entenderlas como que de pronto hay aplicaciones en las que sería todavía muy difícil encontrarle un sustituto, ¿no? O por ejemplo, bolsas plásticas de un solo uso en contacto directo con el producto que contienen por razones de asepsia o inequidad. Les doy un ejemplo, la carne, ¿no? La pregunta que se hacían muchos, o el pescado, es ¿en qué recipiente o en qué envase yo voy a entregar la carne o el pescado o el pollo? Y esa es siempre la gran pregunta que todo el mundo se hace. Entonces, yo no sé si ustedes tienen una respuesta. Porque en algún momento se hablaba, no, pero ¿cómo hacían antes? Se preguntaban muchos, ¿no? Entonces ahí empezaban a decir, sí, pero el tema de asepsia, el tema de inocuidad, ¿cómo lo aseguramos? ¿No? Entonces es un tema bastante delicado también, ¿no? O las bolsas plásticas diseñadas para la basura, ¿no? O sea, está la carne, por ejemplo, todo lo que es alimentos a granel, pero también está la bolsa de basura, ¿no? ¿Con qué reemplazamos la bolsa de basura si no es una bolsa plástica? O también, pues, básicamente el tema de las galletas, de los snacks, ¿no? Claro, llevamos nuestro propio envase. Nosotros que estamos más sensibilizados lo podemos hacer, pero somos 33 millones de peruanos. ¿Cuántos de estos están listos para hacer ese cambio, no? ¿Cómo se va? Y justo ayer creo que Rocío lo mencionaba, ¿no? En los grandes supermercados, en los centros comerciales, se cumple la norma. Pero uno va a los mercados, ella hablaba del mercado de la Hermelinda, en Trujillo, yo hablo, por ejemplo, del mercado modelo de Chiclayo, y yo he ido al mercado modelo de Chiclayo, porque yo soy chiclayana además, hace no mucho, y la gente te entrega las bolsas, ni siquiera creo que sabe que la norma dice que tienes que cobrar por las bolsas, ¿no? Te las entregan. Y todo te lo embolsan y te lo dan, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos? Porque acá viene el gran tema, ¿no? El gran tema que tiene que ver con que la norma per se no te soluciona el problema. Y si vamos a hacer una norma que sea difícil de cumplir, ¿para qué la hacemos, no? Para que sea letra muerta, porque muchas de las normas que no están aterrizadas sobre una realidad muy puntual generan ese efecto de que se da la norma y nadie la cumple. Entonces, cuando damos una norma y nadie la cumple, estamos generando un efecto un poco perverso, ¿no? De decir, pero sí, la ley dice eso, pero nadie lo cumple, así que no pasa nada si yo no cumplo la norma, ¿no? Entonces nadie la cumple porque no pasa nada. Les doy un ejemplo de una norma que puede partir de una buena, o un acápite de una norma que puede partir de una buena intención, pero que sabemos que no se cumple y nadie dice nada. El propio decreto legislativo 1278 con su modificatoria, el decreto legislativo 1501 de mayo del 2020. ¿Qué dice respecto a la segregación, la normativa de residuos? Es ¿Cuál fue obligatorio. Ya, es obligatoria. ¿Eso se está cumpliendo? No, no se está cumpliendo. Entonces, la norma está ahí, genial. Nadie la cumple.
¿Y qué hacemos para cumplirla? Alguien levanta la voz y dice, oye, esto es obligatorio, lo tenemos que hacer. Entonces es un efecto súper perverso, ¿no? Porque todos dicen, ah, pero bueno, es obligatorio, pero nadie lo cumple y no le pasa nada a nadie. Una sensación de impunidad tremenda, ¿no? Porque nadie cumple la norma. Entonces, entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, hay que ser... Yo particularmente pienso que cuando uno diseña una norma, además tiene que hacer las normas de manera progresiva, o sea, los cambios tienen que ser progresivos, porque pensar o imaginar de que los cambios van a ser de un día para otro, creo que no nos estamos dando cuenta que estamos viviendo en un país como el nuestro. Por lo tanto, tiene que haber una progresividad sí o sí. Porque si no pensamos en la progresividad, no hemos entendido dónde estamos, ¿no? Y que también tenemos que entender de que hay que tener soluciones, en este caso, por ejemplo, del plástico. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para la transición hacia nuevos materiales? Porque la gran pregunta cuando se estaba haciendo la norma de plástico era, ¿y con qué lo vamos a reemplazar? Y si ese reemplazo o ese mecanismo, si ya puede ser un material o puede ser un mecanismo, si realmente iba a ser posible implementarlo. Creo que yo creo que particularmente considero que en la cabeza del policy maker, del hacedor de políticas o el hacedor de leyes o el regulador, tiene que haber una claridad sobre, más allá de la intención y de la buena intención y del tema que hay que regular, qué tan factible es hacerlo en la realidad. O sea, qué tan factible o cómo va a reaccionar el ciudadano, cómo va a reaccionar el sector industrial, es decir, si tiene la tecnología, si tiene los materiales, si tiene la cadena de logística, etcétera. ¿Cómo van a reaccionar las autoridades también en el rol fiscalizador? O sea, ¿cómo yo controlo esto? Porque ya es obligatoria la segregación. La norma dice que eso se tiene que fiscalizar. ¿Quién tiene que fiscalizar que la norma? Porque la norma también te dice que eso de la obligatoriedad también tiene que ser fiscalizado. Dice que tiene que ser las municipalidades, las provinciales, las que fiscalizan, por ejemplo, estos aspectos de segregación obligatoria. Ustedes me van a decir cuántas municipalidades fiscalizan eso. Nadie la fiscaliza. Entonces la ley es letra muerta, ¿no? En algunos extremos. Ingeniera, disculpe. Y pues, yo también pienso de que lo que también le falta a la ley es darle un aspecto, ¿no? Y decir de que, o sea, se usa el plástico, ¿no? Pero darle la alternativa de valorización o recuperación a ese plástico que se va a usar en las empresas. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Por ejemplo, esas fotografías de las galletas, una vez pregunté sobre si habría un mecanismo y decían que era muy complicado, ¿no? Porque acá hay mucha combinación, el aluminio también que se utiliza, complica mucho eso. Entonces Claro. la ley no da esa alternativa de, ya, bueno, podemos usar plástico, ¿no? Pero usemos estos plásticos que nos permita que puedan volver a entrar una cadena diferente, ¿no? Y ahí utilizaríamos, bueno, el lineamiento de economía circular. Claro. Entonces, en esa parte pienso que también sería fundamental. Totalmente de acuerdo contigo. Y esos lineamientos de que no lo puedes mezclar con el aluminio, de que tiene que tener estas características, esos son los reglamentos técnicos. Esas consideraciones de especificaciones del producto y especificaciones de etiquetado le corresponde a así la figura legal o la norma en la cual tiene que estar esto son los reglamentos técnicos. Y eso es lo que nos falta justamente. Porque yo puedo decir, estos envases, para que sean reciclables, tienen que tener estas características. Y pongo, técnicamente, y eso es justamente lo que falta. Ahora, ¿qué más exclusiones? Está el tema de razones de higiene y salud, claramente, y necesidad médica. Porque la pregunta una vez más es, ¿con qué reemplazamos esto? O sea, ahí tenemos, yo creo que no solo el Perú, sino todos los países tienen esa gran pregunta, es
¿Con qué reemplazamos? ¿Con qué reemplazamos? Y si ustedes dan cuenta cuando leen la ley no te habla de ninguna tecnología o material de reemplazo. ¿Por qué? Porque no se puede poner en una ley algo porque si tú luego lo quieres cambiar porque te equivocaste o porque surgieron nuevas tecnologías, cambiar una ley no es fácil en el Perú, porque pasa por el Congreso o por una delegación de facultades al Ejecutivo. Pero es más fácil cambiar un decreto supremo, por ejemplo, si se quisiera, porque está solo por el paso del Ejecutivo. Y aún no es tan fácil, ¿eh? Porque los ministerios, al menos no todos siempre están de acuerdo, y algunos pueden decir yo estoy de acuerdo, otros te dicen yo no estoy de acuerdo y no le doy viabilidad, ¿no? Entonces, eso también existe. Entonces, una vez ahora algo interesante, ¿no? Porque ayer también hablábamos de educación ambiental, ¿no? Entonces, muchos de ustedes coincidían y decían ya, falta de concientización, falta de educación, la gente no es consciente. Entonces, algo interesante que hay que rescatar durante el año 2018 fue que se empezó con la campaña Menos Plástico, Más Vida, ¿no? Entonces empezó a hacerse esta campaña de comunicación sobre las bolsas, sobre los sorbetes y sobre los envases de Tecnopor, que fue básicamente lo que el ministerio impulsó, ¿no? Y es un eje comunicacional que se ha ido implementando, particularmente ese año, porque yo creo que después 2019 todavía estuvo, 2020 llegó el COVID, 2021 seguía el COVID y nunca más se volvió a hablar del plástico. O sea, la campaña de comunicación duró 2 años. Además, hay un tema súper importante respecto al impacto de las campañas de comunicación. El impacto es importante y parece que no nos damos cuenta. Les comento por qué. La ley se aprobó en diciembre del 2018. 6 meses después, yo recuerdo haber tenido una reunión con la Sociedad Nacional de Industrias, en la que se iban discutiendo los avances, dificultades en la implementación y todo esto. Y había un productor de bolsas que era uno de los más grandes del Perú, que nos dijo lo siguiente. Estaba en esa reunión este productor grande y había el productor más grande de Tecnopor del Perú. Entonces, ellos, durante la discusión de la ley en el Congreso, en las mesas técnicas, ellos eran los que pedían 10 años para que se implementen los plazos. Y además ellos decían, esto va a matar muchos empleos, ¿no? O sea, en bloque iban con esa lógica. Entonces, cuando expone el fabricante de Tecnopor y él expone sus cifras del 2018 y de inicios del 2019, este fabricante nos dice, bueno, yo finalmente estoy vendiendo menos Tecnopor, pero estoy vendiendo más envases de reemplazo y desde el punto de vista económico me va mejor. Eso es lo que dijo el fabricante de envases, ¿no? Y el fabricante de bolsas, él sí se quejó y dijo, yo he tenido que despedir gente y estoy bajando mi producción de bolsas. Y mis cifras están yendo hacia abajo. Ahora, habían pasado apenas 6 meses de la implementación de la norma, entonces le preguntamos, ¿y desde cuándo has empezado a ver ese cambio? Y él nos dijo algo muy interesante. Nos dijo, miren el año 2018, miren mi producción de enero, febrero, marzo, y a partir de abril del 2018, cuando la ley no estaba aprobada, pero sí se había empezado la campaña de comunicación, sus ventas empezaron a bajar. Y cuando llegó diciembre del 2018, su curva ya estaba en meta bajada, a nivel de ventas y de producción, obviamente, porque no van a producir para no vender. Entonces, sin ley, hasta diciembre del 2018, sin ley, las personas ya empezaron, y los negocios y los restaurantes, empezaron a hacer ese cambio, empezaron a integrar los mensajes de las campañas de comunicación que que había emprendido el ministerio y que además otros aliados también lo habían hecho, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es la concientización? Y las campañas funcionan muy bien. Más aún ahora con las redes sociales. O sea, creo que no podemos negar que las redes sociales tienen un poder que es increíble
para lo bueno y para lo malo también, ¿ah? Porque hay fake news, porque hay, olvídense, circula información tremenda, circula información falsa, pero también es un vehículo importante para mensajes positivos y para campañas comunicacionales. Entonces, ¿qué tan importante es la concientización y la educación? Yo creo que es súper importante y no nos damos cuenta del potencial que tenemos aquí. Pero lamentablemente no se ha continuado con estas campañas, ¿no? ¿O ustedes han visto alguna campaña en este momento sobre el plástico? No, más bien creo que por iniciativa del Congreso querían Exacto. modificar y Quería retrotraer. modificar la norma, sí, quería modificar la norma. Les voy a hablar de eso también porque también conozco qué se quería modificar y por qué se quería modificar también. Hemos estado hablando con varios actores y es para reflexionar justamente por qué ellos pedían esto. Vamos a ver por qué. Bueno, luego ya después del decreto sale la ley. Ahora, un resultado de esfuerzos. O sea, creo que, a ver, yo si tengo que reconocer algo, fue que hubo mucha voluntad para sacar esto adelante. O sea, yo he asistido a muchas reuniones, un año casi de reuniones en el Congreso, y hubo un momento clave, yo creo que ese fue el momento clave. En realidad tuvieron dos momentos claves en el que yo sentí que la norma sí se iba a aprobar, a pesar de que en algunos momentos uno pensaba que no. Un momento clave fue una reunión al final de un día de semana en la que estaba el congresista Arana, que era además presidente de la comisión, bueno, en la primera parte del año fue presidente de la Comisión de Pueblos, la segunda fue Wilber Rosas, pero Arana había presentado el primer proyecto de ley, por lo tanto tenía cierto peso y un protagonismo en las discusiones de la ley. El congresista Arana, por otro lado, estaba en representación de los empresarios, el congresista, que luego fue presidente del Congreso, Pedro Laechea. ¿Lo recuerdan? El cejoncito. Está el congresista Laechea, que representaba a la industria. A él había sido director de la Sociedad Nacional de Industrias, congresista. Está el congresista Arana, el congresista Rosas. Y por lado del Ejecutivo estaba pues la ministra Fabiola Muñoz, ¿no? Entonces hubo una reunión en la que se sientan los tres. Nosotros estábamos obviamente en el equipo técnico en la reunión, sala de embajadores, muy tarde en la noche, y se ponen de acuerdo y consensuan. Y dicen, ya, pongamos 3 años. Entonces el congresista Arana, que había planteado 6, dice, ok, vamos, con 3 años. El congresista Olaecha dijo, ya, 3 años, vamos. Eso sí, se pidieron hacer unos cambios, aquí, cambia aquí, modifica esto, mejor, bueno, se pusieron de acuerdo y eso fue un primer paso importante. Ya se había hecho todo el camino en comisiones, ojo, porque no es que yo lo presento y va de frente al pleno, ¿no? Se presentó en comisión de pueblo, se aprobó, se presentó en comisión de economía, se aprobó en comisión de economía, eso es algo que también fue muy interesante. Comisión de descentralización también, donde no se aprobó, pero al final no tuvo mucho impacto, fue en la comisión de producción, porque en la comisión de producción había un congresista que era semejante reacio al tema, que era el congresista Ángel Neira, no quería, pero se le ganó la votación en esa comisión porque él quería parar esa ley. Pero finalmente no tuvo mayor impacto, ¿no? Entonces fue algo interesante y ya se había aprobado en 3 comisiones y tenía que entrar a pleno. Y ahí hay un dato que muchos no saben, ¿no? Ustedes saben que el Parlamento entra en receso, en algún momento entra en receso. Y ese año, el 2018, entraba en receso antes de Navidad. Antes de Navidad entraba en receso. Y en el último pleno del año 2018 fue el pleno del 18 de diciembre. O el 19, no recuerdo la fecha exactamente. Y se discutió allí. ¿Y quién era presidente del Congreso en esa época? Daniel Salaverry. Y entonces Daniel Salaverry, y ahí dice la pequeña historia cuenta de que Salaverry al final hubieron unas conversaciones con Arana. Arana le insistió y le pidió que ingrese la ley a pleno. Y ahí hubo una negociación entre Arana y Salaverry. Los detalles yo no los conozco, pero los intuyo. Es decir, creo que Arana, no sé a ciencia cierta cuál proyecto de ley, porque
Me han contado la historia, pero no completa. Arana tenía un proyecto de ley que quería que ingrese a pleno también, otro, que Salaverry no quería que ingrese a pleno. Entonces, Arana le dice, ingresa el proyecto de ley de plásticos. Y Salaverry le dice, ya, pero abandona este. Y Arana dijo, ok, lo abandono. Y por eso es que entra plásticos a pleno. Y así fue como se aprobó. Porque si Arana de pronto decía yo no abandono el otro proyecto, la ley no entraba a discusión a pleno. Esa es la pequeña historia, la pequeña anécdota. Y se discutió en pleno ese día. Imagínense. Así ha sido un proceso súper complejo. No ha sido un proceso sencillo. O sea, nosotros como Ministerio del Ambiente en esa época nos reunimos con más de 20 despachos de congresistas, ¿no? Con las bancadas, con bancadas, con congresistas, discusiones en mesas técnicas, discusiones en comisión. O sea, era por muy poco y esto no entraba, por muy poco y no entraba. Era casi nada, era el último día de la legislatura y entró, porque hubo una negociación ahí. Y así pasan muchas cosas, ¿ah? Así entran muchas leyes y en otras no. Ahora, ¿por qué fue importante esta ley? Por eso es un resultado de suma de esfuerzos y de articulación, ¿no? O sea, buscaron consensos para eso. Y con la norma el Perú se posicionó como el primer país que reguló bolsas, sorbetes, Tecnopor y botellas PET. Exactamente. ¿Por qué? Porque Colombia había regulado bolsas, porque Chile había regulado bolsas, pero solo bolsas. Nadie había regulado sorbetes, nadie había regulado Tecnopor en la región, y mucho menos botellas PET. Y ahí viene la pequeña historia. ¿Por qué la ley, por qué el proyecto de ley peruano, por qué la ley tiene todos estos bienes? ¿Por qué no solo bolsas? Por ejemplo, el proyecto de ley del congresista Arana era solo de bolsas. Y había muchos otros proyectos que serían solo bolsas. Entonces, ¿quién propuso que se regule todo esto? Esto y esto. El ministerio. ¿Y por qué propuso el ministerio de que se regule todos estos bienes? Esa es otra historia también. Y tenemos que remontarnos a ver, la ley de residuos, el DL 278, se promulgó en diciembre del 2016. Un año después, el mismo 23 de diciembre del año 2017, se promulga el reglamento, se aprueba el reglamento del DL 278. No creo que haya sido negociación, la verdad. Yo creo que hay normas en las que yo creo que Salaverry sabía de que esa norma iba a ser aprobada en el Pleno. O sea, yo creo que no le fue muy difícil decir, vamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que en esa época Salaverry pertenecía al fujimorismo. Acuérdense. Y el fujimorismo estaba muy interesado en que la ley salga, la ley de plástico. ¿Por qué? Y a veces la gente dice, oye, pero porque ahora que se presentó la modificación dijeron, pero los fujimoristas no quieren modificar la ley porque la quieren derogar. Si no hubiera sido por la bancada fujimorista, esta ley no hubiera salido. Yo se los digo. ¿Por qué? Porque uno de los que movió la bancada fujimorista para aprobar esta ley y que era un congresista que tenía mucho peso en la bancada en esa época, fue el congresista Miguel Torres. El congresista Miguel Torres tenía un proyecto de ley. ¿Y cuál era el punto importante que planteaba Miguel Torres que fue tomado en la ley? El impuesto. El impuesto fue propuesta de Miki Torres. Y Miki Torres movía mucho en esa bancada. Y nosotros como ministerio nos reunimos con Miki Torres, el propio Miki Torres. Exacto. El propio Miki Torres nos recibió y nos escuchó. Y dijo, yo quiero que esta ley salga. Entonces, Salaverry sabía que era interés de la bancada fujimorista aprobar esta ley, por eso es que le dio pase. Probablemente le haya dicho a Arana, abandone este proyecto de ley y yo lo paso.
porque era de interés. Salaverry era el presidente del Congreso fujimorista en esa época. O sea, más que bolsas de billetes, yo creo que era más intereses, más negociación por intereses. Ingeniera, pero sí, y justamente ahí viene la reflexión, ¿no? De por qué la ley ha tenido tal vez algunas imperfecciones que usted nos menciona, ¿no? Claro, Porque en líneas generales, el Congreso más busca otras cosas que el beneficio de nuestra población, porque la finalidad de la ley es justamente eso, pienso, ¿no? Que podamos gestionar mejor nuestros residuos que son de origen o que tienen que ver con plásticos. Pero bueno, es interesante también lo que usted nos comenta. Seguramente alguna vez también vamos a pasar por eso y sí es muy, muy difícil a veces juntar la parte política con la técnica, es pero, dificilísimo. pero ahí justamente está el reto, ¿no? Claro, porque o lo mandan al archivo o sale. Esa era la dificultad. Si lo mandaban al archivo, esto no se volvía a discutir. Entonces, ¿qué nos interesaba a nosotros como ministerio? Que la ley salga. Y además hay algunos temas, que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, que a nosotros nos dejaban tranquilos. O sea, nos hubiera gustado que la ley tenga algunos párrafos que sean diferentes, pero como les digo, pon esto, cambia esto, hasta el último minuto, ¿ah? Hasta el último minuto en el pleno hubo esto. Es más, yo les doy, y con esto les doy un pantallazo de lo que podría ser. Al final, así, minutos antes de la votación, el Ministerio de la Producción, con su coordinador parlamentario, empezó a hablar con algunos congresistas para que no apoyen eso. Contra el Ministerio del Ambiente del mismo gobierno. Con eso les digo todo. Entonces nosotros nos dimos cuenta. Nosotros nos dimos cuenta y le avisamos a nuestra ministra, le dijimos, oye, mira lo que está pasando allí. Y ella habló con el, no me acuerdo quién era ministro en esa época. O sea, no es fácil, ¿ah? No, el cobro no es hasta el siguiente año. Ah, bueno, o sea, avanza y se queda en 50 céntimos. Ya se quedan 50 céntimos hasta siempre, no hay plazo para parar esto. Pero sí, o sea, ha habido desincentivos. El problema es que no tenemos las cifras, no sabemos, porque el ministerio no ha hecho más que el primer año que se habló es 30% menos, después el segundo año ya no sabemos qué pasó, porque además fue la pandemia, entonces no sabemos, no hay información. Claro, Miki Torres es tributarista, claro que sí. Y él presentó ese proyecto de ley. Y adivinen quién apoyaba esa parte quién apoyó a Miki Torres en este sentido. Hubo un abogado que trabaja ahora en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que siempre trabajó ahí en realidad. O sea, Miki Torres estaba en ese momento trabajando con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. O sea, al final, esto es una olla de grillos. Al final hay muchos intereses en juego. El cobro del aumento empieza en enero de cada año. En enero de cada año. O sea, ahora estamos en 18, se aprobó, creo que estamos en 30 o 40 céntimos. A veces estamos en 30, ¿no? Pero empieza en enero. Y bueno, la historia dice un montón de cosas, ¿ah? Cada cosa que ha pasado. Entonces, luego de eso ya se aprobó 6 meses después, casi 7, agosto, se aprobó el reglamento de la ley. Ahora, justamente, yo les decía, como esa ley fue hecha un poco como, esa ley fue hecha así, dame que te doy. Ay, qué chismosos. Qué chismosos. Qué chismosos, César. Yo lo conozco. O sea, no es mi amigo, ¿no? Claro, estamos en 40. Luego te cuento. Estamos en 40. A ver, porque el 18 fue en diciembre que se aprobó la ley
Entonces fue 10 céntimos, el primer año fue el 2019, el 2020 fue 20 céntimos, el 2021 30, estamos en 40 céntimos. No, Percy no, Percy jamás, 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 Percy jamás. Percy grandes no, jamás. Es otro que ve justamente esta parte de, también de temas de, no me acuerdo, es un bajito, ¿cómo se llamaba? Percy no, no, Percy no. Percy apoyó muchísimo la ley. Percy apoyó muchísimo la ley y él además estaba trabajando en esa época más con Conservamos por Naturaleza, con Bruno Monteferri, que también apoyó muchísimo la ley. No, había un chiquito que iba por y que nos encontramos en las mesas técnicas. Se llama, se me va a venir en algún momento el nombre, pero es un bajito. Trinidad, su apellido, Trinidad. ¿Lo sacan? No sé, no me acuerdo su nombre, no me acuerdo si es Carlos o César. No me acuerdo, pero si lo buscan en internet, Trinidad, lo van a encontrar. La verdad es que no me acuerdo cuál fue su... Claro. Dale, Jairo, ahí te paso mi correo, César, te paso mi correo. Carlos Trinidad, Carlos Trinidad. Pues. Él veía temas de economía, de mercados en la SPDA y él apoyó a Miki Torres en esta parte del impuesto. Sí. Él iba a las reuniones por parte de la SPDA y él estaba a favor de esto. Pero bueno, el impuesto no fue, no, o sea, a mí no me parece una mala idea el impuesto. A mí me parece, pero sí hay algunas cosas por mejorar respecto al impuesto, ¿no? Sobre todo para qué se destina el impuesto. Porque si es para la caja común y se va toda la corrupción, mejor no, ¿no? Debería ser direccionado a algo muy específico en temas ambientales. Por ejemplo, eso es una mejora que se podría hacer a la norma en que utilizo el impuesto. ¿No les parece? A mí me parece que sí. Hubieron muchas personas que participaron en el proceso, muchísimas que apoyaron, que estuvieron en diferentes espacios apoyando, dando ideas. Al final, en efecto, como yo decía, ha sido un esfuerzo, un resultado de un esfuerzo colectivo y de articulación, ¿no? Entonces, luego de eso ya se aprobó el reglamento y yo les decía, nosotros en el ministerio nos quedamos tranquilos porque sabíamos, porque hay varias cosas que nos daban tranquilidad en la ley. Que nosotros además logramos introducir una disposición complementaria que pensamos que no la iban a aceptar, pero la aceptaron, no se dieron cuenta de lo que nosotros buscábamos y que nos da un salvavidas. Y por eso nos quedamos tranquilos. Y luego se aprobó el reglamento y en el reglamento, si ustedes se dan cuenta cuando leen el reglamento, se detallan mucho más cosas o se precisan cosas que en la ley no estaban tan claras. ¿Por qué? Porque sabíamos que la ley había sido cambiada y se había metido mucha mano en esa norma. Y sabíamos que la oportunidad para precisar o para tratar de enrumbar algunas cosas era el reglamento. En la medida, obviamente, de lo posible, ¿no? Porque obviamente yo no puedo cambiar cosas de una ley con un decreto supremo. Pero sí puedo precisar, sí puedo desarrollar cosas que ya están aprobadas o darle contenido a una frase o un argumento que está en la ley, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, sí el reglamento tiene mucho más carnecita y mucho más detalle, ¿no? Que era lo que se esperaba. Entonces, ese reglamento también lo vamos a ver en su debido momento. Y luego ya vienen los reglamentos técnicos. Yo les decía, para lo que mencionaba Honger, les decía, esta norma es la que precisa los requisitos técnicos y los requisitos de etiquetado. Y con ello yo busco, por ejemplo, determinar si un bien es reciclable. Por lo tanto, preparo el camino para la valorización. Y estandarizo. Porque la ley lo que busca es estandarizar. Y también en los reglamentos técnicos hay aspectos de fiscalización. O sea, los aspectos de fiscalización no solo están
en el decreto, en la ley 3884, sino también están en los reglamentos técnicos. Porque los reglamentos técnicos, cierto, nacen porque en la norma se dice, oye, tienes que hacer los reglamentos técnicos, pero hay una ley también, que no es más que una ley, es un decreto legislativo sobre los reglamentos técnicos, que se dio además, ahorita estoy buscando el nombre, ahí se dio durante el gobierno de Kuczynski también, el 1304, el decreto legislativo 1304. Ese es el decreto legislativo que aprueba la ley de etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de los productos industriales manufacturados. Entonces, eso se dio también en el 2016, también en diciembre del 2016, en el marco de las facultades delegadas. Entonces, la ley de plástico, con sus reglamentos técnicos, porque hace mención en la ley, también hay que leerlo con el decreto legislativo 1304. Y ahí esa ley te habla de potestad sancionadora del Ministerio de la Producción, las infracciones, las sanciones. Lo vamos a ver en la parte de fiscalización con mayor detalle. Porque es súper interesante verlo bajo esa óptica, ¿no? Porque hay que verlo en su conjunto, las normas. Entonces, el reglamento técnico que apenas ha sido aprobado es el de plásticos biodegradables, el de bolsas de plásticos biodegradables, que se aprobó, me parece que el último día de octubre del año pasado. Y ese decreto supremo va a entrar 6 meses después en vigencia. En junio entra en vigencia. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué entra en vigencia en junio? Hay una razón técnica. No es una decisión arbitraria, no es una decisión arbitraria. Hay una decisión técnica que tiene que ver con los obstáculos técnicos al comercio. No, el decreto supremo lo dice, que es en 6 meses. Pero estas normas de reglamentos técnicos tienen que ver con los obstáculos técnicos al comercio. Perú, así como otros países, han firmado acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Y hay uno del año 94 que contiene el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio que el Perú lo ha firmado. Entonces, el acuerdo internacional sobre obstáculos técnicos al comercio define reglamentos técnicos, normas técnicas y procedimiento de evaluación de la conformidad. Y establece principios fundamentales, no discriminación, evitar obstáculos innecesarios al comercio, basarse en normas directrices, en recomendaciones internacionales, asistencia técnica y trato especial y diferenciado, temas de transparencia, servicios de información, etc. Y hay una decisión de la Comunidad Andina de Naciones, creo que es si no es la 854, la 834, no me acuerdo bien, pero que nos dice que este tipo de normas que pueden constituir obstáculos técnicos al comercio, como son los reglamentos técnicos, tienen que someterse a consulta en el marco de lo que establece la OMC durante 6 meses. Es decir, se aprueba, pero no puede entrar en vigencia hasta 6 meses después, porque si algún país que ha firmado este acuerdo tiene algún tipo de comentario, lo puede hacer. Es decir, todos los reglamentos técnicos que se aprueban pasan por el mismo tema, ¿no? O sea, tienen su publicación interna acá en el Perú, la clásica, ¿no? La que tú prepublicas, recibes comentarios y todo eso. Pero aparte de eso, tiene 6 meses más en la cual la norma está como en marcha blanca, ¿no? Y esta norma está en marcha blanca hasta junio. Ya estamos en marzo, faltan 3 meses. Entonces, todos los países deben ya haber recibido la noticia de que se apruebe esa norma y si alguien lo quiere observar, lo va a observar.
porque las personas que representan a los diferentes países todos los días reciben un correo diciendo se aprobó tal norma en el marco de los obstáculos técnicos al comercio, tú eres el punto focal, revisa, ¿no? Entonces, es súper interesante, el tema de plástico es súper interesante, tiene muchísimas aristas, a veces cuando lo vemos desde afuera solo pensamos que ya hay una prohibición y punto, no, no, es muchísimo más complejo de lo que podamos pensar. Entonces, este reglamento técnico, que lo vamos a ver en detalle también porque tiene un montón de cajones, ¿no? Con varias cositas. Entonces, ¿qué nos dice en etiquetado? Que también va a haber características específicas. La fiscalización a cargo de Produce en el marco del DL 1304, pero por ejemplo también Indecopi va a supervisar todo lo relacionado con el etiquetado. Y Produce tiene la potestad sancionadora. Entonces, acá está, por un lado Produce, por otro lado EFA que fiscaliza. Y si vemos, está Indecopi, Produce, Cernam, Mincul, los gobiernos locales. En el tema de plástico, hay muchísimas autoridades que fiscalizan. No es solo OEFA, no es solo Produce. Entonces, eso es lo que hay en el Perú ahora. Estas normas son las que están ligadas a plásticos. Pero hay un tema que hay que tener en cuenta, ¿ya? Que va a ser muy interesante entenderlo. Yo les decía, hace algunos días se ha aprobado en la Asamblea de Naciones Unidas por el Ambiente, UNEA 5.2, el 28 específicamente de febrero, el lunes pasado, se ha aprobado esta resolución, que es una resolución que da un encargo para negociar un acuerdo internacional vinculante en temas de plásticos, similar al Acuerdo de París. ¿Ya? O sea, eso es algo que se viene sí o sí. Eso es algo, en el 2024 debe estar el acuerdo. Ahora, pero para entender esto, hay que ser bastante claros primero, ¿no? Mucho de lo que pasa en temas de políticas ambientales en el Perú tiene un correlato con lo que se hace en América Latina, pero más que nada en la agenda global. O sea, todos los temas de residuos, todos los temas de plásticos, todos los temas de basura marina, se hablan a nivel de la agenda global aquí. En Río +20, por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible del año 2012, se aprobaron ya algunas resoluciones que hablaban de la necesidad, por ejemplo, de las 3 R's, ¿no? Se hablaba muchísimo de las 3 R's aquí. Y se aprobó una resolución que nos daba la necesidad de que los países iniciaran acciones con el tema de la minimización, tema de las sustancias químicas, etc. El 2014 es un año interesantísimo porque se lleva a cabo esta conferencia de Samoa Pathway, que no es otra cosa que la conferencia de los estados insulares, o sea, son islas. Y hay 38 estados insulares que se reúnen en esta conferencia y que plantean sus problemáticas. ¿Y cuál fue la problemática que se planteó en el año 2014 de Samoa Pathway? La basura marina y los plásticos. Ya las islas empezaron a decir, oye, nosotros estamos con un problema gigante, que es el problema de los plásticos. Ahora, ojo, acá en el Río +20 se crea la Asamblea de Naciones Unidas por el Ambiente y aquí básicamente sería como el punto de partida de UNEA 0, UNEA 1, no sé mal. 2015, ODS. Ya hablamos ayer que el plástico tiene que ver mucho con los ODS, con varios ODS. Trabajo complicado de negociación, pero se vio a la luz, ¿no? Ya en el año 2016 empiezan las reuniones de la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, 2002, UNEA 2016, el 2016 UNEA 2, 2017 UNEA 3, 2019 UNEA 4, UNEA 5 2021 y 5.2 2022. Acá ya se empezó a hablar de microplásticos. Acá no se había hablado de microplásticos. Acá se empieza a hablar específicamente de microplásticos. Acá particularmente el tema fue furor y se aprobó una resolución sobre microplásticos.
hubo muchísima información sobre microplásticos acá. Plástico, microplásticos. Acá ya se incitaba en una resolución a los países a empezar a regular el plástico a lo largo del ciclo de vida, teniendo en cuenta los impactos que esto genera y todo el tema de la basura marina. O sea, el Perú negocia su ley aquí, pero ya el tema estaba en la agenda global. Entonces acá el Perú ya empieza a trabajar su ley. En el año 2019 sucedió algo bien interesante. El Perú era presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, tenía la presidencia pro tempore. Y por lo tanto, el Perú plantea y lidera una declaración presidencial de la Alianza del Pacífico sobre plásticos, que fue aprobada ese año aquí en Lima. ¿Por qué el Perú? Porque el Perú estaba liderando ya el tema de plásticos. Chile tenía solo bolsas, nosotros teníamos una norma ya más amplia. Colombia estuvo muy interesado en el proceso peruano, porque Colombia solo había regulado bolsas. Recuerdo que el ministro colombiano le pidió a nuestra ministra que le compartiéramos, por un lado, la ley y el reglamento, porque ellos querían ver qué estábamos haciendo. Se le compartió, obviamente, al ministro Ricardo Lozano de Colombia en esa época, ¿no? Y ya en el 2019 ya empieza a hablarse de la posibilidad de hacer un acuerdo vinculante. Y es más, uno de los países que estuvo muy involucrado en esta propuesta fue Noruega, y Noruega con el apoyo de Perú. Noruega, es más, el año 2021, Noruega presenta un borrador y una propuesta de acuerdo vinculante. Está en inglés, yo se los puedo compartir. Bueno, ahora con el traductor de Google, todo es posible, ¿no? Absolutamente todo es posible entender qué es lo que se viene, porque probablemente la propuesta que tiene, que planteó Noruega el año 2021, o 2020 creo, 2021, inicio del 2021, eso es algo que de todas maneras, se va a discutir. Ahí les estoy compartiendo el documento. Este es un documento que Noruega planteó, que va a ser la base de discusión para el nuevo acuerdo global. Ahora, ¿qué ha pasado aquí en el camino? Noruega ya presentó su tema, entonces algo interesante que sucede en las asambleas de Naciones Unidas que se llevan a cabo en Nairobi. Yo tuve la suerte de estar en el UNEA 3, así que eso son también negociaciones entre los diferentes delegados de los países sobre varios temas, ¿no? Entonces, algo que pasó ahora en la UNEA 5.2 tiene que ver con que la resolución que ha sido aprobada, la propuesta de resolución para luchar contra la contaminación plástica, ha sido un proyecto de resolución presentado por el Perú y por Ruanda. Entonces, ese proyecto de resolución presentado por Perú y Ruanda ha sido apoyado por 27 países de la Unión Europea y otros 7 países, que proponía que poner un comité o establecer un comité intergubernamental de negociaciones con el mandato de establecer un acuerdo internacional jurídicamente vinculante y basado sobre un enfoque exhaustivo para prevenir y reducir la contaminación por plásticos. Ojo, también se plantea que este acuerdo internacional tome en cuenta los microplásticos, que ya hemos visto ayer que es una fuente de contaminación donde, ¿qué tan amplio es? Todavía estamos midiendo, Pero además el acuerdo tiene que hacer la promoción de una economía circular, tomando en cuenta todo el ciclo de vida de los productos, su fabricación, su uso, la prevención y generación de residuos, su gestión y su tratamiento. O sea, va a ser un acuerdo que va a tomar en cuenta todo lo que estamos hablando. Entonces, esa resolución se examinó durante la Asamblea de Naciones Unidas por el Ambiente el 28 de febrero y se tomó la decisión de aprobarlo.
la base ha sido el proyecto de resolución de Perú y Ruanda, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Y a veces esas cosas no nos enteramos, no nos damos cuenta, pero todo se mueve así. Y obviamente, pues, está la agenda global, pero también está la agenda de América Latina y el Caribe, porque el Perú conversa mucho con sus pares en la región, ¿no? Hay foros de ministros, además de medio ambiente, donde se reúnen los diferentes ministros, los funcionarios, y se van compartiendo avances, experiencias, en ese sentido. Ahora, entonces, se adoptó una resolución titulada Acabar con la contaminación plástica. Pero la base fue Perú y Ruanda, y finalmente se incorporaron propuestas de la Unión Europea, Estados Unidos, de Japón, India, los países de América Latina, y ojo, se logró consenso. 175 países consensuaron la resolución. Y ha sido considerado algo histórico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente el último acuerdo internacional vinculante es el Acuerdo de París. ¿Cuándo se aprobó el Acuerdo de París? ¿Cuándo fue el Acuerdo de París? 2015, ¿no? Entonces, acá se le da el mandato a los países de conformar el comité intergubernamental, y ese comité va a negociar. Exacto. Ese comité que se va a formar va a negociar, con miras a tener al 2024 el acuerdo. O sea, es un hecho histórico, sin precedentes. Es el primer acuerdo. Bueno, acuerdos internacionales tenemos muchos, ¿no? Convenios internacionales hay muchos. Pero esto se parecerá mucho al Acuerdo de París, es decir, que se le va a establecer metas a los países. Entonces, esta es la resolución. Este es el draft de la resolución. Si ustedes ven, distribución limitada, dice fecha 2 de marzo, solo en inglés, todavía no lo traducen al español. Normalmente Naciones Unidas lo traducen súper rápido, lo traducen en todos los idiomas de Naciones Unidas, pero en este particularmente busqué anoche para ver si ya lo habían traducido, y lamentablemente solo está en inglés todavía. Lo pueden encontrar, y así como todas las resoluciones lo pueden encontrar en la página de UNEA. Les voy a compartir aquí. Ahí lo pueden encontrar. Está en inglés, pero da los detalles sobre lo que se busca, ¿no? Entonces, el acuerdo tiene que estar ok para el 2024. Y se considera que es una de las acciones ambientales más ambiciosas del mundo desde el Protocolo de Montreal de 1989, que tuvo efectos muy interesantes porque eliminó efectivamente, o sea, fue uno de los protocolos que ha funcionado muy bien, que eliminó efectivamente las sustancias que agotan la capa de ozono. O sea, el desafío que se tiene es inmenso con este acuerdo. Así que ya vamos a ver en qué sentido avanza este trabajo. Ahora, pregunta suelta. ¿Ustedes creen que el Perú está encaminado para cumplir este acuerdo? ¿Creen que tiene las bases sentadas? ¿Que nos falta? ¿Que nos falta? ¿Cómo lo sienten? ¿Vamos a estar bien posicionados? Esa es una buena pregunta, porque se viene. Y justamente vamos a hacer un pequeño trabajo, porque a mí me gustan los casos prácticos. A ver, vamos con este, me gusta. Dice, imaginémonos que usted es imaginemos. Usted es un experto en materia de regulación de plásticos, por lo que el MINAM le pide a usted su opinión sobre la reciente resolución histórica de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Dicha resolución busca ser vinculante con miras al 2024. Ante ello, a fines del 2022, el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, PNUMA, tiene planteado un foro para compartir conocimientos y mejores prácticas en diferentes partes del mundo.
Ante ello, le piden a usted que elabore una ayuda a memoria sobre los avances que se han realizado en el Perú en materia de reducción de plástico conforme a la Ley 3884 y su reglamento, y las mejoras que podrían darse a futuro con miras al foro antes señalado. Entonces, yo les pido a ustedes que igual que ayer en 40 minutos, hagamos una búsqueda. Hay mucha información en internet, ¿eh? Hay muchísima información en internet sobre los avances, hay muchas opiniones de diferentes actores que dicen se avanzó en esto, no se avanzó en lo otro. Ustedes van a encontrar muchísima información en la web sobre estos casos, los aspectos que hay que mejorar, pero sobre todo les pido que reflexionen sobre qué hemos hecho y qué nos faltaría hacer, porque lo que se viene, sin duda, va a ser importante. O sea, ¿qué tan listo está el Perú? ¿Qué necesitamos hacer para llegar al 2024 en la que se va a aprobar este acuerdo, en el que seguramente el Perú lo va a negociar también, ¿eh? El Perú lo va a negociar. Y después esto se va, obviamente, tener que implementar. Entonces, les pido hacer una búsqueda y preparar en una página, en una cara, los puntos que ustedes consideran importantes, los avances y las mejoras. Una síntesis de lo que se podría hacer. Porque, ojo, tenemos que llegar a esto, a esta fecha del 2022, diciendo nosotros como Perú hemos hecho esto, nos falta mejorar esto. Así que vamos a hacer este pequeño trabajo de 40 minutos. Y si lo podemos presentar en una página, en una hoja de Word o un PPT si ustedes quieren, que nos digan qué es lo que les parece, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué mirada tienen? ¿Cómo creen que el Perú va a abordar este tema? Ojo que el Perú ha sido el impulsor con su resolución, ¿eh? El Perú ha estado allí. No, es que es como el Acuerdo de París. ¿Cómo pasó con el Acuerdo de París? ¿Cómo fue lo del Acuerdo de París? Se ratificó, ¿no? En el Congreso. Esperemos que el Congreso ratifique el acuerdo de plásticos, ¿no? Cuando se dé. Esperemos tener un Congreso mucho más accesible. Pero bueno, nosotros hemos avanzado, o sea, sería ilógico que el Congreso, no sabemos además qué Congreso tendremos en el año 2024, de pronto no tenemos el mismo, tenemos otro, no lo sabemos. Pero sería ilógico de que el Perú, teniendo una ley, teniendo una legislación sobre el tema, habiendo impulsado procesos en América Latina, lo deje de lado. Además, la Cancillería ha impulsado este proyecto de resolución, ¿no? O sea, no sería coherente. Bueno, entonces les voy a dejar los 40 minutos. Les voy a compartir la resolución en inglés si le quieren echar un ojo, porque la tengo aquí. Denme solo un segundo. Solo un segundo y les comparto la resolución. Ya saben que en internet lo pueden, no está en español todavía, sino encantada de la vida les hubiera compartido. La tengo solo en inglés. La tenía. Ahora se los comparto, pero si no en la página web que les he compartido al instante, aquí está en inglés, ¿no? Aquí la van a ver. Mejor se los comparto por aquí, que es más fácil. Ahí está la resolución, el PDF. Entonces échenle un ojo. Es muy chiquita, son cuatro páginas. Y nada, y me gustaría leer sus opiniones en Word o un PPT como ustedes lo consideren pertinente. Y nada, vamos manos a la obra, que ahora son las 10:12. 40 minutos, ¿a qué hora estaríamos? 10:50. 10:50 nos volvemos a encontrar, ¿les parece? Y luego ya entramos a ver la ley con mayor detalle. Vamos, 10:50, César. Sí, sí está bien.
Está bien, perfecto. Ujú.